Quisiera por favor una vez más que fueran conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 7, y de inmediato debemos ir a 1 Timoteo capítulo 3 para leer los versículos 8 al 13. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En nuestra serie de sermones sobre el diaconado, hemos visto ya la doctrina bíblica del diaconado propiamente dicha, su importancia para la Iglesia, así como el origen histórico y teológico de este oficio. Luego vimos cuál es la tarea que los diáconos deben realizar en la Iglesia, y vimos que podíamos resumirlo en una sola palabra: servicio. Así como los pastores están llamados a enseñar y a supervisar la grey de Dios, los diáconos han sido llamados a servir en la Iglesia, con miras a suplir ciertas necesidades de los hermanos, pero sobre todo con miras a descargar a los pastores de manera que éstos puedan dedicarse sin obstáculos a la labor esencial de su ministerio. Decíamos el domingo pasado que la Biblia no provee una lista de servicios que los diáconos deben prestar en la iglesia, ya que las necesidades varían de una congregación a otra, pero sí nos provee de ciertos principios que han de regular ese servicio diaconal. En primer lugar, dijimos que el diácono está llamado a hacer todo aquello que se necesita para responder adecuadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. En segundo lugar, dijimos que el diácono asume la obra de servicio en la iglesia no por usurpación, sino por delegación de autoridad. ¿Y eso qué significa? Que ellos no son una isla de poder en la congregación, que ellos no deben actuar independientemente de la autoridad pastoral. Y finalmente vimos la semana pasada que el diácono tiene como función distintiva hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. El diácono está llamado a hacer todo aquello que sea necesario hacer para que el pastor pueda dedicarse sin preocupaciones al ejercicio de su labor ministerial. Por eso decíamos que el diaconado es un ministerio que ha sido constituido para el avance del Evangelio y del reino de Cristo.
No se trata simplemente de un ministerio que cubre las necesidades de los hermanos pobres y afligidos, no. Se trata de un ministerio que descarga al pastor de aquellas cosas que, aunque son importantes, les restarían de un tiempo precioso para poder hacer aquello que solo ellos pueden hacer como pastores de la grey. Los diáconos son un brazo de apoyo para los pastores de la iglesia. Si ellos no hicieran lo que hacen, los pastores no podríamos hacer lo que hacemos. Sencillamente no nos daría el tiempo. Los diáconos son, en ese sentido, como alguien ha dicho muy sabiamente, una extensión de la mente, del corazón y de la mano de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. He ahí, hermanos diáconos de la iglesia, vuestra identidad, nuestra mente, corazón y manos se extienden a la iglesia a través de vosotros. Si ustedes, diáconos, no estuviesen allí, nuestro alcance sería muy limitado, lo mismo que nuestra efectividad. En la tarde de hoy pasaremos a una tercera consideración en lo tocante al oficio diaconal. Una consideración muy importante para que nosotros como iglesia, en una forma inteligente, nos ocupemos en la elección, en el señalamiento y elección de nuevos diáconos para nuestra congregación. Habiendo considerado ya la doctrina bíblica del diaconado, así como su tarea esencial, en la tarde de hoy enfocaremos sus cualificaciones. Sus cualificaciones. ¿Cuáles son las cualificaciones que debe tener un hombre para ocupar este oficio de tanta trascendencia en la iglesia? Antes de pasar a considerar esto, debo recordar que la estructura general de estos sermones no es original, que estamos siguiendo muy de cerca el material expuesto por otro siervo de Dios acerca del diaconado. Bien, habiendo aclarado esto, en los dos textos que leímos hace un momento, Hechos capítulo 6 y 1 Timoteo capítulo 3, encontramos una lista de cualificaciones que podemos catalogar en 4 categorías, o que podemos resumir o englobar en 4 categorías principales. Podemos dividir estos requisitos en 4 categorías. Primero, requisitos espirituales. Segundo, requisitos personales. Tercero, requisitos sociales. Y en cuarto lugar, requisitos prácticos. Los requisitos espirituales visualizan al diácono en su relación con Cristo. Los personales miran al diácono en relación con su propio carácter. Los sociales miran al diácono en su relación con las otras personas, y los prácticos miran al diácono en relación a su ministerio. Y lo que haremos en el día de hoy es tomar cada una de estas categorías por separado, de modo que podamos tener una idea general de lo que debemos buscar en un hombre que ha de ser colocado en este ministerio u oficio. Así que, hermanos, yo les recomiendo que se aprieten los cinturones, porque mi intención esta noche es dar todo esto en una sola noche. Así que vamos a ver, en primer lugar, los requisitos espirituales del diaconado. Y debemos comenzar diciendo, en primer lugar, en cuanto a lo espiritual, que el diácono debe ser un hombre cristiano. Que el diácono debe ser un hombre cristiano. Hombres que hayan dado muestras claras de estar genuinamente convertidos. El diaconado es un ministerio espiritual que solo puede ser llevado a cabo por una persona espiritual, y la directriz apostólica fue muy clara al respecto. En Hechos capítulo 6, versículo 3, dicen los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Buscad de entre vosotros hermanos. Está hablando a creyentes y dice: busquen de entre vosotros hombres llenos del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo hay que tener primero la morada del Espíritu. Y el Espíritu mora únicamente en aquellos que han sido regenerados. Ahora, yo sé que alguien debe estar pensando: pastor, pero este asunto es tan evidente que no necesita ser enfatizado.
Es obvio, es lógico que el diácono debe ser cristiano. Hermanos, recuerden lo que hemos dicho en muchas otras ocasiones. Satanás tratará por todos los medios posibles de que personas inconversas pasen a formar parte de la membresía de la iglesia local. Donde Dios siembre trigo, el diablo tratará de sembrar cizaña. Pero su mayor victoria consiste en lograr que estas personas no regeneradas alcancen puestos de liderazgo en la iglesia. Y si conectamos esto con la tendencia que tenemos nosotros a poner la vista como Samuel en aquellas cualidades externas que atraen nuestros sentidos carnales, entenderemos que esta enseñanza de que el diácono debe ser un cristiano nunca está de más. Nunca está de más. Hermanos, no debemos poner la mira en un hombre para el liderazgo de la iglesia solo por el hecho de que parece un individuo capaz, inteligente, pragmático, o porque haya tenido éxito en sus negocios, o porque tenga cierto don de mando. No. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿tiene este hombre las marcas que caracterizan un corazón regenerado? Eso es lo primero que debemos buscar en un hombre a la hora de colocarlo en cualquier oficio en la iglesia. ¿Tiene este hombre las marcas que caracterizan un corazón regenerado? Hermanos, no olviden que entre el grupo de los 12 apóstoles había un Judas, y uno de los colaboradores de Pablo fue un Demas. Debemos tener mucho cuidado a la hora de poner nuestros ojos en un hombre para que ocupe una posición de líder en la iglesia de Dios. Pero no debe ser solo un cristiano, sino que en segundo lugar debe ser un cristiano maduro. No solo debe ser un cristiano, sino que debe ser un cristiano maduro. Y una vez más, la directriz apostólica fue clara. Deben ser hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Significa que este individuo, en la generalidad de los casos, no se maneja por sus deseos o preferencias, sino más bien siguiendo la guía del Espíritu. Significa esto que este individuo, cada vez que ve una visión, se mueve por esta visión, él espera tener una revelación del Señor para hacer esto o aquello. No, la guía del Espíritu nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando decimos que este hombre se guía por el Espíritu Santo, estamos hablando de que este hombre se mueve por principios bíblicos, por principios escriturales. Es un hombre manejado por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que una persona está llena del Espíritu, lo que quiere decir es que está siendo manejada por el Espíritu. Por ejemplo, cuando se dice que una persona está llena de temor, lo que se nos está diciendo no es únicamente que este individuo tiene miedo, sino que este individuo está siendo manejado por el temor. O cuando se dice que una persona está llena de ira, lo que queremos decir es que esa persona está siendo manejada por la ira. Cuando Efesios 5:18 dice, no seáis controlados por el vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es, déjense controlar por el Espíritu de Dios. Controlados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Y un hombre controlado por la palabra de Dios manifestará ciertas cosas. Dice Efesios 5:18, sed lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, pero sobre todo, veamos hermanos la llenura del Espíritu en el foco o en el área familiar. Allí se habla de un hombre lleno del Espíritu Santo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Allí vemos a una mujer llena del Espíritu Santo como una mujer que está sujeta a Cristo. Allí vemos padres que son llenos del Espíritu Santo porque están criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Allí vemos hijos cristianos llenos del Espíritu Santo porque se someten a sus padres. Allí vemos siervos llenos del Espíritu Santo porque obedecen a sus amos. Allí vemos amos llenos del Espíritu Santo porque tratan con justicia a sus siervos. Es en ese contexto, hermanos, que nosotros debemos ver la llenura del Espíritu Santo en la vida de un hombre. El diácono debe conocer por experiencia personal lo que es luchar con sus propias corrupciones, lo que es la mortificación del pecado, lo que es la confesión humilde delante de Dios.
En ese sentido podemos aplicar a los diáconos el mismo requisito que se aplica a los pastores en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, no deben ser neófitos, no deben ser recién convertidos. Porque los recién convertidos no tienen experiencia tratando con sus propias almas. En Hechos capítulo 6, 3, se nos dicen que deben ser hombres llenos de sabiduría, y esto quiere decir que este individuo no solo conoce la palabra de Dios, sino que también tiene la capacidad de aplicar la palabra en situaciones concretas y específicas del diario vivir, aunque eso lo veremos más adelante. Estamos hablando ahora, solamente lo mencionamos para poder ver, visualizar el cuadro de lo que es un hombre maduro. En tercer lugar, dentro de los requisitos espirituales, debe ser un hombre de probada ortodoxia en lo que respecta a su teología. Debe ser un hombre de probada ortodoxia en lo que respecta a su teología. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9 se nos dice que estos hombres deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben tener una comprensión amplia y correcta de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. El hecho de que su ministerio primario no es el de enseñanza no quiere decir que los diáconos pueden estar desinformados doctrinalmente. De hecho, hermanos, déjenme traer una nota aquí. En realidad, ningún cristiano debe estar desinformado teológicamente, pero mucho menos uno que se encuentre en la posición de liderazgo en la iglesia. Juan Calvino, comentando este texto, dice: Pablo desea que los diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe, porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras ignorasen lo elemental de la fe cristiana, y muy en especial porque ellos frecuentemente se ven obligados a dar consejos y a impartir consolación a otros. ¿Y cómo van a poder los diáconos impartir un consejo apropiado a un hermano en aflicción si este individuo no maneja con pericia la palabra de Dios, si no conoce aquellas doctrinas fundamentales y esenciales que conforman nuestra fe? Otra persona dice al respecto: el diácono debe ser competente en doctrina, especialmente en las doctrinas de la salvación en Cristo Jesús. Debe ser ortodoxo y bíblico en su entendimiento de la verdad revelada. Y aunque a él no se le requiere enseñar, sí se le requiere entender y reconocer la verdadera religión en distinción a la herejía. El diácono ejerce una gran influencia mientras realiza su oficio en la iglesia. Y lo que queremos es que al hacerlo, su influencia sea sana doctrinalmente hablando. Ahora, noten, hermanos, que no basta con ser ortodoxo en doctrina. Y cuando hablamos de ortodoxia, nos referimos a una persona que tiene una doctrina recta. Pero no basta con ser ortodoxo en doctrina. Pablo nos dice aquí en 1 Timoteo 3:9 que deben guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia, es decir, con una conciencia que no los acusa de vivir vidas contrarias a las doctrinas que ellos profesan creer. Este hombre tiene una conciencia que no lo acusa de doblez, por decir una cosa con su boca y vivir al mismo tiempo de otro modo. Habiendo visto entonces los requisitos espirituales, veamos ahora en segundo lugar los requisitos personales del diaconado. Deben ser cristianos maduros, deben ser hombres de probada ortodoxia en lo que respecta a su teología. Eso es lo que tiene que ver con la parte espiritual. Veamos ahora los requisitos personales del diaconado. Y el primero de todos es este: deben ser del género masculino. Deben ser del género masculino. Y una vez más, los apóstoles fueron muy específicos. Buscad de entre vosotros a 7 varones, hombres masculinos.
hombres que son hombres, no solo en un sentido biológico, sino también psicológico. No son hombres únicamente porque la naturaleza los hizo hombres, sino que son hombres porque piensan, actúan, razonan y se mueven como hombres. Buscad de entre vosotros a 7 varones. Y es interesante notar, hermanos, que los apóstoles no se avergonzaron al dar esa directriz. Ellos no trataron de ocultar su intención diciendo, buscad de entre vosotros a 7 creyentes, y luego se pusieron a temblar esperando que los hermanos entendieran que no debían proponer a una mujer para este oficio. No, no. Ellos fueron claros y específicos. Buscad a 7 varones. Ahora, en el día de hoy, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta enseñanza. Aún personas que están de acuerdo en lo que predicábamos hace unos domingos atrás, de que las mujeres, no deben ocupar el oficio pastoral en la iglesia, pero se preguntan por qué no el oficio diaconal. Y más aún, algunos dicen, ¿acaso no dice en Romanos capítulo 16, versículo 2, que Febe era diaconisa en Cencrea? En otros momentos hemos tratado con este pasaje de Romanos capítulo 16, así que no voy a expandirlo con mucha amplitud. Y hemos dicho que la palabra diácono en griego no posee género femenino. De manera que allí dice que Febe no que era diaconisa, sino que era diácono en Cencrea. Ahora bien, la palabra griega que se usa para definir el oficio diaconal, para designar el oficio diaconal, como vimos el domingo pasado, significa simplemente servidor. Y en muchos contextos se usa no para designar a un diácono en el sentido oficial de ese término, sino más bien para señalar a alguien que sirve. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, se dice de nuestro Señor que no vino para ser servido, sino para servir. Y la palabra que aparece allí precisamente es la palabra diaconía. El Señor Jesucristo vino para servir. Lo que Pablo dice de Febe en Romanos capítulo 16 no tiene que ser tomado necesariamente en una forma oficial. Esta hermana era una fiel servidora de los creyentes en Cencrea, como lo fueron aquellas mujeres de las que habla Lucas en el capítulo 8 de su Evangelio, que se dice allí que servían a Cristo con sus bienes, y la palabra griega que aparece en el texto es la palabra diaconían. Y en ese tiempo ni siquiera habían diáconos, ni varones siquiera. Sin embargo, dice que estas mujeres servían al Señor, hacían una labor diaconal en ese sentido, juntamente con los apóstoles. Es lo mismo que se dice de aquellas mujeres que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. ¿Qué mujeres honestas? Mujeres que hay en la iglesia, que sirven en la iglesia, son un brazo de apoyo para los diáconos, sin ser diaconisas. Sin ser diaconisas. Pablo nos dice las diáconos, y hubiera sido perfectamente natural que lo diga, si se estaba refiriendo a diaconisas, las diáconos sean honestas, no. Dice simplemente las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Las mujeres que son un brazo de apoyo para los diáconos en la iglesia, pero no son diáconos ellas en un sentido oficial. Son esas mismas mujeres que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10. Dice que las viudas que sean puestas en la lista deben ser aquellas que tengan testimonio de buenas obras, que han criado hijos, que han practicado la hospitalidad, que han lavado los pies de los santos, que han socorrido a los afligidos, que han practicado toda buena obra. Son mujeres que han servido en la iglesia. Pero no son diaconisas, no son diaconisas. Hermanos, no podemos basarnos en Romanos 16 para echar por tierra todos aquellos textos claros que señalan a los hombres exclusivamente para este oficio. Repito que en Hechos 6 los apóstoles fueron muy claros a la hora de instruir a la congregación en la selección de sus diáconos. Buscad a 7 varones, a 7 varones. Así que en cuanto a los requisitos personales, lo primero es que deben ser hombres.
biológica y psicológicamente. En segundo lugar, deben ser hombres que anhelen este oficio. Deben ser hombres que anhelen este oficio. En ese sentido, lo mismo que se dice del pastor en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 se puede decir del diácono. Él debe anhelar este ministerio de servicio en la iglesia. Ahora, noten, hermanos, yendo a 1 Timoteo 3 capítulo 3 versículo 1, dice, el que anhela obispado, hablando de los que anhelan el oficio pastoral, el que anhela obispado, buena obra, buena labor desea. ¿Qué es lo que se alaba en ese texto? El anhelo por el servicio, por la labor pastoral, no por el puesto. No por el puesto. De igual manera, estamos hablando aquí no del anhelo por el puesto de diácono, sino anhelo por servir como un diácono en la iglesia, aun cuando pasen los años y nunca la iglesia reconozca a este individuo como diácono, oficialmente hablando. Y yo tengo en mente hermanos de nuestra congregación que no son diáconos y sin embargo son hermanos muy prestos para servir en la iglesia para cualquier cosa que se le pida. Y damos gracias al Señor de que hay hermanos en la iglesia que tienen esa disposición. Hermanos y hermanas en la iglesia, que uno sabe a ciencia cierta que cuando se necesite algo, uno puede ir a esta persona, pedirle el favor, y que a menos que esté pasando algo demasiado extraordinario, nosotros sabemos que contamos con esos hermanos. Es de eso que estamos hablando aquí. Estos hermanos deben anhelar el servicio en la iglesia. No debemos forzar a nadie, no debemos torcerle el brazo a nadie para que tenga que servir como diácono en la iglesia. En tercer lugar, debe ser un hombre de carácter íntegro. Debe ser un hombre de carácter íntegro. Dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Todas estas palabras se pueden resumir en nuestro encabezado. Este individuo tiene una integridad probada. Por un lado se nos dice que debe ser honesto, y la palabra griega significa literalmente digno de respeto. El diácono debe ser un hombre digno de respeto. Debe ser un hombre que inspire respeto a las personas que le rodean. No puede ser un individuo ligero. No puede ser ese tipo de personas que los demás no lo toman muy en serio. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que tal individuo debe ser caracterizado por la austeridad o que debe ser alguien que nunca sonríe, alguien que siempre tiene una cara amarrada, agria, amarga, lo que nosotros decimos en buen dominicano, una cara de machete. No, esa no es la idea. De hecho, una persona puede ser digna de respeto y al mismo tiempo tener un buen sentido del humor. Una cosa no quita necesariamente la otra, pero sí debe ser una persona que los demás respeten. Recuerden, hermanos, que este individuo manejará los fondos de la iglesia, que este individuo prestará su ayuda al necesitado. Un ministerio así no puede ser confiado a una persona ligera. Por otra parte, se nos dice que debe ser sin doblez. No puede ser alguien que tenga dos palabras. Eso es lo que significa el texto literalmente. El tipo de persona que hoy dice una cosa, pero mañana puede decir otra que le convenga más. Cuando este individuo dice algo, lo cumple. Y cuando da una información, podemos confiar que se trata de una información verdadera. También dice el texto que no puede ser una persona adicta al mucho vino. Una persona adicta al vino no podrá ejercer este oficio, por cuanto el uso excesivo de estas sustancias dañará su cuerpo, minará su salud, embrutecerá su mente y finalmente lo incapacitará para hacer lo que debe hacer. Los individuos que tienen una tendencia marcada hacia el uso del alcohol también tienen una tendencia marcada a ser agresivos, egoístas y pendencieros. Y una persona así no puede ser diácono, no puede ser colocado en un ministerio tan delicado como lo es el ministerio diaconal. El diácono debe ser un hombre caracterizado por el control de sus apetitos. Por otra parte,
En cuanto a la integridad de este hombre, Pablo nos dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Este requisito aparece también con una ligera variación en el caso de los pastores. Un líder en la iglesia debe ser un hombre que ha aprendido a darle muerte a la codicia. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Y esta cualificación es evidentemente necesaria en el caso de los diáconos, por lo que hemos dicho ya. Ellos tendrán a su cargo la responsabilidad de manejar los fondos de la iglesia en beneficio de los necesitados. Y como alguien ha dicho, Judas no fue el último tesorero que traicionó al Señor por unas piezas de plata. Deben ser hombres no dados a la codicia. Bien, habiendo visto los requisitos espirituales y los requisitos personales, veamos ahora en tercer lugar los requisitos sociales del diácono. Los requisitos sociales del diácono. Y el primero de todos es este: debe ser un miembro de la iglesia. Debe ser un miembro de la iglesia. Y una vez más, sabemos, hermanos, que estamos hablando de cosas que parecen muy obvias, pero queremos establecer, queremos fundamentar a nuestra iglesia en la palabra de Dios. Los diáconos deben ser miembros de la iglesia. Los apóstoles señalaron que debían buscar a estos hombres de entre ellos. Buscad, hermanos, de entre vosotros. Estos hombres debían estar ya allí presentes, activamente involucrados en la vida de la iglesia, antes de ser llamados para ejercer este oficio. Y esto nos enseña de paso, hermanos, que esa idea de darle un puesto a una persona para ver si se involucra es contrario al espíritu de las Escrituras. Resulta que hay personas en la iglesia que no están haciendo nada. De hecho, ni quieren ser miembros siquiera. Y entonces a los líderes de la iglesia se le ocurre la brillante idea de darle una responsabilidad a este hermano a ver si se involucra en la iglesia. Hermanos, no. Si vamos a buscar a alguien para ejercer algún oficio en la iglesia, ese hombre ya debe ser miembro, y no solo miembro, debe estar como miembro involucrado activamente en la vida de la iglesia. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, el llamamiento de Pablo y de Bernabé al trabajo misionero. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ahora noten, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé ya estaban involucrados en la iglesia de Antioquía. Ellos estaban ministrando, ellos estaban poniendo sus dones en operación en el contexto de la vida del cuerpo. Y es en ese contexto, hermanos, que Pablo y Bernabé son llamados a la labor misionera. Como miembro de la iglesia, esta persona que ha de ser llamada debe haber dado muestras de que conoce cuáles son sus responsabilidades como miembro. Y debe haber dado muestras de que está interesado en cumplir con esas responsabilidades como miembro. ¿Es una persona que asiste a todos sus cultos? Eso no es un requisito para diáconos, eso es un requisito para miembros. Si usted es miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, se espera de usted asistencia a todos los cultos, incluyendo el culto de oración, a menos que por una causa providencial extraordinaria no le permita en un momento dado estar aquí. Pero eso se espera de todos los miembros de la iglesia. Cuando nosotros vamos a poner nuestros ojos en un líder o en una persona para ser líder en la iglesia, tenemos que preguntarnos: ¿está ese individuo ahora viviendo como un miembro de la iglesia?
está cumpliendo aquellas responsabilidades que son propias de todo miembro de la iglesia, es un individuo que está realmente preocupado por el bienestar de sus hermanos en Cristo, está preocupado por el bienestar de la iglesia en sentido general. Debe ser un hombre que sabe lo que es estar bajo autoridad como miembro de la iglesia. Debe ser un hombre que sabe lo que es estar bajo las estructuras de liderazgo que Dios mismo ha establecido para su iglesia. No podemos colocar en el liderazgo de la iglesia a un rebelde sin causa. No, eso sería contraproducente para la iglesia misma. Así que en primer lugar debe ser un miembro de la iglesia. En segundo lugar, debe ser un hombre de buen testimonio. En segundo lugar, debe ser un hombre de buen testimonio. Una vez más, Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Han de ser hombres que tengan una buena reputación. Los hermanos en sentido general lo estiman porque ven que se trata de un cristiano estable, de un cristiano maduro y porque se nota que se interesa en el bienestar de sus hermanos en Cristo. En tercer lugar, debe tener un hogar estable y ordenado. Debe tener un hogar estable y ordenado. Dice en el versículo 12 de 1 Timoteo 3, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Dos cosas vemos allí. Por un lado, que debe ser marido de una sola mujer. Debe ser un hombre de probada fidelidad conyugal. Un hombre reconocido por la forma en que trata a su esposa. Un hombre que le provee dirección a su mujer, pero también es evidente que la ama, es evidente que la trata con ternura y delicadeza. Ella es la prioridad de este hombre, sin lugar a dudas. Y también nos dice Pablo que debe gobernar bien sus hijos y sus casas. En otras palabras, al igual que los pastores, los diáconos deben manifestar competencia en el manejo doméstico. Ellos deben gobernar y deben hacerlo bien. Ellos ponen atención a esa empresa que llamamos el hogar. Ellos no descuidan la familia. El gobierno de ellos en la vida de la esposa y en la vida de los hijos se hace sentir. La palabra que usa Pablo aquí, que Reina Valera traduce como gobernar bien, significa excelentemente, excelentemente. Uno de los requisitos que deben tener los diáconos, de acuerdo con Hechos 6, es sabiduría, santa prudencia. Y lo que se nos dice ahora es que esa prudencia debe manifestarse primariamente en la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos. Su vida hogareña puede ser imitada sin que nadie corra el riesgo de extraviarse al seguir el ejemplo de esa familia diaconal. Que los hermanos de la iglesia puedan decir con limpia conciencia: yo quiero que mi hogar sea como el hogar de ese hermano. Ni sus hijos ni su esposa socavan el ministerio de este hombre, sino que más bien son una propaganda positiva de su piedad y de su sabiduría. Ahora debo aclarar aquí, hermanos, que a la hora de poner nuestros ojos en un hombre para ejercer el oficio del diácono, es al hombre que estamos llamando, no es al equipo. Es bueno que una mujer sea un brazo de apoyo para su marido en todo, pero no olviden, hermanos, que estamos llamando al hombre para ser diácono. Por lo tanto, debemos ver al hombre y debemos ver si esta mujer está sujeta a ese hombre. Eso es todo lo que debemos ver. Como decíamos en el caso del pastor, la Biblia dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer, pero no dice que la mujer debe saber tocar piano, no dice que la mujer debe ser profesora de escuela dominical, no dice que debe tener un ministerio de consejería en su casa toda la semana, no. Ella simplemente debe ser la esposa del pastor. Debe ser una mujer sujeta, y es evidente que esta mujer sostiene el ministerio de su marido. Pues lo mismo debemos decir en el caso del diácono. No es que la familia entera del diácono, todos son diáconos. Él es diácono, ella es diaconisa y los hijos son diaconicitos. No, simplemente se está llamando al hombre, hermanos, al hombre para el oficio.
Hemos visto entonces los requisitos espirituales, los requisitos personales, sociales, y ahora en cuarto y último lugar, los requisitos prácticos del diaconado. 3 requisitos. En primer lugar, y este es el más obvio y evidente de todos, debe haber dado evidencias de tener el don de servicio. Debe haber dado evidencias de tener el don de servicio. Y aquí debemos repetir, hermanos, algo que decíamos la semana pasada. Esa disposición al servicio de la que estamos hablando aquí debe ser manifestada en todo cristiano. En todo cristiano. En una medida o en otra. Pero debe estar ahí en todo creyente. Todo creyente está llamado a fortalecer y a acrecentar en una forma consciente y deliberada ese espíritu o disposición a servir. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo acrecentar, fortalecer y desarrollar ese espíritu al servicio? De 2 formas muy simples: mortificando ciertos pecados y desarrollando ciertas virtudes. Mortificando nuestro egoísmo, mortificando nuestro egocentrismo, mortificando nuestra pereza y al mismo tiempo desarrollando interés por los demás, diligencia en el servicio, etcétera. Todo cristiano, hombre y mujer, debe estar envuelto en esto continuamente. Él desea ser cada vez más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Y de nuestro Señor Jesucristo se dice en la Escritura que anduvo haciendo bienes. Que Él no vino para ser servido, sino para servir hasta el punto de dar su vida por nosotros. Cuando el cristiano está creciendo a la imagen de Cristo en ese sentido, él no está centrado en sí mismo. Él no está preguntándose qué están haciendo los otros por mí. Estuve enfermo y nadie me visitó. Llegué a la iglesia y nadie me saludó. No, este hombre, esta mujer está más bien interesado y preguntándose qué estoy haciendo yo por los hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo por aquel hermano que está enfermo? Dijeron en el culto de oración que el hermano tal o cual está en el hospital. ¿Qué he hecho yo por este hermano? ¿Me he dedicado a orar por él con diligencia? ¿Le he enviado una notita de aliento? ¿Le he llamado por teléfono? ¿He llamado a esta hermana y le he dicho, hermana, yo estoy dispuesta a ir a tu casa a cocinarte si tú no tienes esa disponibilidad en este momento? Así, hermanos, desarrollamos consciente y deliberadamente nuestra disposición al servicio. Pero si bien eso debe ser evidente en todo cristiano, debe ser mucho más evidente en aquellos que son apartados para el diaconado. El diácono debe exceder a los demás en esta característica. Él tiene un don especial de Cristo para servir en la iglesia. No es necesario que nos detengamos más en este punto, por cuanto todo lo que hemos dicho antes confirma esto. Este hombre está siendo apartado para servir y por lo tanto debe ser evidente que tiene el don de servicio. Debe ser evidente ahora, hermanos, no después que sea colocado en el oficio. Debe ser evidente ahora que él tiene ese don. De hecho, podemos decir que el diácono ya está funcionando como diácono antes de que lo elijan. No oficialmente, pero sí prácticamente. En segundo lugar, en cuanto a los requisitos prácticos, deben ser hombres llenos de sabiduría. Deben ser hombres llenos de sabiduría. Deben ser hombres gobernados por una santa sensatez. Gobernados por una santa prudencia. Gobernados por principios bíblicos. La sabiduría de la que estamos hablando aquí, hermanos amados, no tiene nada que ver con los logros académicos que un individuo haya podido adquirir, sino más bien con la disposición que tiene ese individuo a ser gobernado por la palabra de Dios, y no por su propio corazón, o por sus propios deseos, o por sus propios impulsos. Recordemos, hermanos, que este hombre no se limitará a tender la mano para ayudar materialmente al necesitado, sino que se involucrará también en dar consuelo y consejo al hermano en medio de su necesidad. Y para eso se necesita sabiduría. Para eso se necesita manejar bien los principios bíblicos.
Cuando este diácono vaya a la casa del hermano en necesidad, debe sentarse con él y decirle, bien hermano, vamos a ver cuál es tu situación, vamos a ver cómo tú puedes mejorar en esta área, vamos a ver cómo tú puedes implementar ciertas cosas aquí para mejorar ciertas cosas allí. Debe ser un hombre sabio. En tercer lugar, deben ser hombres llenos de fe. Deben ser hombres llenos de fe. Hombres controlados por confianza en el Dios de las Escrituras, de tal manera que viven tranquilos en medio de la adversidad, en medio de las presiones de la vida diaria, aunque suban el ITEVI, aunque suban la gasolina, aunque suban todas las cosas, es un hombre amparado, tranquilo, confiado en medio de la adversidad, porque sabe que Dios está sentado en su trono. Cuando los pastores llaman a este diácono y le dicen hermano o hermanos, cuando llaman a todos los diáconos, estamos pensando implementar un nuevo ministerio en la iglesia que consiste en esto o en aquello, estamos pensando enviar a este individuo a tal o cual lugar. Estos diáconos, por ser hombres llenos de sabiduría y al mismo tiempo llenos de fe, evaluarán el asunto con sensatez y prudencia porque son sabios, pero recordando al mismo tiempo que hay un Dios en los cielos que provee para su iglesia. He ahí el balance. No son hombres ilusos, pero tampoco son pragmáticos. No son ilusos, tienen los pies en la tierra, pero no son hombres pragmáticos, son hombres de fe. Tienen los pies en la tierra, pero la vista y el corazón en el cielo. Y debo decir, hermanos, que es difícil muchas veces lograr este balance. Pero este balance se requiere para aquellos que son colocados en el oficio diaconal. Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, podemos decir que a la hora de considerar a alguna persona para el oficio del diaconado, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay evidencia de madurez cristiana en esta persona? ¿Lo exhibe en su manera de vivir? ¿Qué clase de vida de oración pública este hombre manifiesta? No conocemos su vida de oración privada. Pero cuando este hombre se para a orar, no importa si sus palabras son floridas o no, es un hombre que evidentemente tiene fervor, es un hombre que evidentemente cuando ora lo hace como alguien que está hablándole a Dios. Ah, pastor, pero alguien puede hacer un show en la iglesia, sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero aún así, he aquí algo que debemos mirar. La oración pública de este hombre. Posee suficiente conocimiento doctrinal que le capacite para discernir la verdad del error. ¿Vive este hombre un estilo de vida que no contradice la verdad que profesa creer? ¿Es un hombre respetado por su testimonio? ¿Hay evidencia de sus gracias y virtudes de las cuales se puede aprender? Cuando tú estás con ese hermano en una reunión social, en el cumpleaños de un hermano de la iglesia, o se encontraron en algún sitio, sin que ese hermano te dé verbalmente una lección espiritual, el simple hecho de estar con él, el simple hecho de pasar un rato con él, hace evidente que tiene gracias espirituales y virtudes de las cuales se puede aprender. ¿Se puede confiar en este hombre porque tiene una sola palabra? Porque cuando dice nos vemos mañana a las 4, no es a las 5, no es a las 6. Cuando dice para dentro de una semana, para dentro de una semana, ¿se puede confiar porque es un hombre de una sola palabra? ¿Es un hombre chismoso o es un hombre reservado? Se puede confiar en este hombre un secreto importante porque es una caja de seguridad y no una caja de resonancia. De tal manera que si este hombre sabe algo, ya solo lo sabe él y la iglesia, o solo lo sabe él y Dios. Es un hombre reservado porque este hombre va a meterse en la casa de los hermanos.
Este hombre conocerá muchas cosas que pasan entre las familias de la iglesia. Debe ser un hombre reservado. ¿Es un hombre controlado por sus apetitos y deseos? ¿O es un hombre que posee dominio propio? ¿Es un hombre generoso o duro de codo o tacaño? ¿Tiene su corazón puesto en las cosas de este mundo o tiene el corazón puesto en las cosas del Señor? ¿Este hombre tiene una disposición evidente al servicio? ¿Puedo yo con una buena conciencia delante de Dios dar mi voto para reconocer a este hombre como un don que Cristo ha apartado para la iglesia como diácono? ¿Puedo yo con libertad apoyar su ministerio? ¿Puedo yo con libertad en el día de mañana orar por él como diácono? Hermanos, todas estas preguntas nos van a ayudar a la hora de involucrarnos como iglesia en la evaluación de aquellos que serán llamados como diáconos. Pero ahora, para concluir, quisiera traer una pregunta y una observación. A modo de conclusión, ¿por qué es necesario que los diáconos posean estos requisitos? ¿Por qué es necesario que los diáconos posean todos estos requisitos? Respuesta: para que el ministerio de la palabra sea efectivo. Para que el ministerio de la palabra sea efectivo. Cuando estos 7 varones fueron escogidos en la iglesia de Jerusalén, ¿qué sucedió? Que los apóstoles pudieron con tranquilidad dedicarse al estudio de la palabra, dedicarse a la predicación de la palabra de Dios, dedicarse a la oración, dedicarse a aquellas cosas que son esenciales para su ministerio pastoral. Y como consecuencia la iglesia fue fortalecida, el evangelio fue predicado, y aún nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, que sacerdotes venían al conocimiento del Señor. Allí vemos a una iglesia funcionando como iglesia, donde los pastores están haciendo lo que tienen que hacer, donde los pastores no están nerviosos porque saben que hay áreas en la iglesia que están manga por hombro. No, se eligieron a 7 varones, hombres sabios, hombres diligentes, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y los apóstoles podían descansar en esos hombres. Hermanos, ¿por qué es importante todo esto? Para que el ministerio de la palabra de Dios sea efectivo, para que la iglesia no niegue en su vida corporal lo que la iglesia proclama con sus labios. Como decíamos el domingo pasado, nosotros estamos predicando a los pecadores de la misericordia de Dios. Pero si el ministerio diaconal no funciona como debe funcionar, y los diáconos aún no están guiando a los hermanos en la iglesia para que hagan misericordia, cuando esas personas vengan aquí y conozcan a los hermanos y conozcan la iglesia, ellos no van a ver en un sentido práctico esa misericordia que nosotros tanto proclamamos. Pero decía que quería hacer una pregunta y una observación. La observación final es esta: todas estas características, excepto aquellas que tienen que ver eminentemente con el oficio en sí mismo, pero todas estas características de virtudes y gracias que deben tener los diáconos, deben tenerla todos los cristianos. Deben tenerla todos los cristianos. Es muy fácil tomar ahora esta lista de cualificaciones y comenzar a juzgar y evaluar a todo el mundo. Comenzando por los diáconos, pero siguiendo por todos los demás. Ah, fulanito tiene, no tiene esta, no tiene esta, no tiene esta. No, hermano, lo primero que tú debes preguntarte: ¿y qué de mí? ¿Y qué de mí? Y hablo ahora a los hombres de nuestra congregación, a los varones de nuestra congregación. Querido hermano, yo quiero que tú te hagas esta pregunta en esta noche. A medida que el pastor ha ido predicando y exponiendo aquellas cualificaciones que deben tener los diáconos, ¿tú crees que hay hermanos en la iglesia que han pensado en ti? ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que han dicho: si yo sé que fulano de tal tiene esas características, aún a pesar de ser un hombre no glorificado, aún a pesar de estar luchando con sus corrupciones personales, aún a pesar de que tiene áreas débiles que debe mejorar, ¿tú crees, hermano amado,
que hay algunos en la iglesia que han pensado en ti? Y si no han pensado en ti, pregúntate por qué no. ¿Por qué no? Hermano amado, pregúntate a ti mismo en esta noche, ¿estoy dando yo evidencias de madurez cristiana? ¿Estoy exhibiendo esa madurez en mi manera de vivir? ¿Estoy exhibiendo mi piedad cuando tengo que orar públicamente, tal vez no en el contexto de la iglesia, pero al menos en el contexto del devocional personal? ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Qué piensan tus hijos de ti? Hermano amado, ¿posees tú suficiente conocimiento doctrinal que te capacite para discernir la verdad del error de acuerdo al tiempo que tienes aquí en la iglesia? O tristemente se puede decir de ti lo que tuvo que decir el autor de los Hebreos a la iglesia a la que escribió la carta, que siendo ellos, debiendo ser maestros, muchos de ellos, había que enseñarles los rudimentos de la fe. ¿Qué puedes decir de ti, hermano amado? ¿Vives tú un estilo de vida que no contradice la verdad que profesas creer? ¿Eres tú un hombre respetado por tu testimonio? En tu trabajo, en la universidad, si estás en la universidad, en el colegio, si estás en el colegio, entre tus hermanos aquí que más te conocen, sobre todo entre los miembros de tu familia. ¿Alguna vez se han acercado hermanos de la iglesia a decirte que tú les has sido de bendición? Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que están dando gracias al Señor por ti? ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que están diciendo, Señor, gracias por el hermano fulano, porque ha sido de tanta bendición para mi vida? ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que con limpia conciencia pueden decir eso delante de Dios? ¿Eres tú un individuo controlado por tus apetitos y deseos? ¿O eres un hombre que en todas las cosas manifiestas dominio propio? ¿Tú eres un hombre reservado? Cuando alguien te cuenta algo, ¿tienes tú la capacidad de guardar eso en secreto delante de Dios? ¿Eres tú un hombre generoso? ¿Tienes tu corazón puesto en las cosas del Señor o en las cosas de este mundo? ¿Tienes tú una disposición al servicio? Hermano, cuando escuchamos estas cosas, repito, no debemos tomar esta lista de cualificaciones para comenzar a juzgar a todo el mundo. No, hermanos. Debemos ponernos nosotros delante de Dios con esta lista de frente y evaluarnos objetivamente a nosotros mismos. Pero yo sé que algunos deben estar diciendo, bueno, pastor, es que son demasiadas cosas. No olvides